bienvenidos a un nuevo video en Ingeniería SF. El día de hoy vamos a resolver nuestro primer ejercicio en esta nueva serie de transistores FET, pero les había comentado que vamos a estar mezclando con conocimientos anteriores adquiridos respecto a los transistores TDJ. En este caso nos están pidiendo obtener estos voltajes y estas corrientes analizadas en directa. Podemos observar que no tenemos aquí ninguna fuente de alterna, ni un voltaje de entrada en alterna, ni nos piden calcular voltaje de salida de la alterna. Un transistor JFET, recuerden que este es el símbolo del JFET, y este es un transistor TDJ. Lo primero que haremos serán estos dos, obtener el punto de operación. Esta información de IDSS y el valor de BP siempre lo tienen que dar. Es como dar la beta cuando tienen un TDJ. Y si no se las dan, pues tenemos que buscar la manera de obtener esa información, a lo mejor con algún otro dato extra que nos den, o viéndolo directamente en las hojas de datos o especificaciones del tipo de transistor. Tenemos que partir de la ecuación de Shockley, que nos dice que la corriente del drenaje va a ser igual a la corriente del drenaje en saturación multiplicado por 1 menos VGS sobre BP, y todo esto al cuadrado. Sabemos el valor de IDSS, sabemos el valor de BP y el cuadrado. Recuerden que esta es como si fuera nuestra Y esta es como si fuera nuestra X. Vamos a hacer una gráfica. Esta va a ser la curva, ¿ok? Y esta ecuación, que es IDS igual a IDSS, que es 6 por 1 menos VGS sobre 3, y todo esto al cuadrado. Esta va a ser la curva. Este BP no lo pongo negativo porque lo voy a estar tomando de este lado directamente. Igual aquí el 6 no le pongo el mili porque voy a poner esta en escala de milis. Entonces ID en miliamperes. Y para el eje X, recuerden que estas son nuestras X, voltaje GS en volts. Si VGS vale 0, 0 entre 3, 0, 1 menos 0, 1, 1 al cuadrado, 1 por 6, 6. Entonces, si VGS vale 0, ID vale 6. Más o menos hice mi gráfica. Traten de hacerlo bien, porque como estamos utilizando el método gráfico para poder determinar el punto de operación Q, pues hay que hacerlo lo más exacto posible. Si tienen un cuaderno cuadriculado, pues mucho mejor para que la escala sea más exacta. ¿Qué pasa cuando ID vale 0? Si esto vale 0, pasamos este 0 entre 6, 0, quitamos el cuadrado, pasamos este sumando del otro lado, multiplicamos, y VGS, cuando ID vale 0, VGS vale menos 3. Si se fijan, prácticamente es poner IDSS, aquí es el primer punto de la curva, o sea, en ID está el punto de IDSS 6, que es cuando el voltaje VGS vale 0, y BP es cuando la corriente vale 0, de este modo. Ya tengo dos puntos, pero como es una curva, no es una recta, no lo puedo unir, necesito un tercer punto. Y el tercer punto podemos aquí poner podemos poner aquí 2, por ejemplo, y obtenerlo, y vamos a hacerlo. Yo para el valor de cuando VGS vale menos 2, observen, por eso no le puse aquí el negativo, porque si VGS es un valor, si lo sustituye por un valor negativo,
entre negativo de BP me va a dar positivo, por este negativo me va a dar negativo. Aquí es como si ya hubiera considerado que estos dos son negativos. Aquí cuando BGS vale menos 2, obtengo que ID vale 0.66, que es BGS vale 1, bueno, vale menos 1, da 2.6. De este modo ya tengo esta gráfica. Si se fijan, es como les estoy diciendo, es como si esto fuera X y esto fuera Y. Tienen que irle dando valores a esto para obtener la curva. Un consejo que nos dan para graficar es pon este punto de acá, y el otro que vas a poner es que cuando BGS sea un medio de BP, entonces ID va a ser igual a un cuarto de IDSS. BP vale 3, bueno, menos 3. Menos 3 entre 2 va a dar menos 1.5. Menos 1.5 este es 1, este es 2, entonces 1.5 es aquí. Y dice, para este valor de BGS, que es nuestra X, vamos a obtener un cuarto de IDSS. 6 entre, ¿qué es IDSS? 6 entre 4, 1.5. Y estaríamos obteniendo este punto de acá. Entonces podemos observar que es un punto más, un punto intermedio, que si no hubiéramos hecho estos dos puntos de acá, hubiéramos hecho una muy buena gráfica, de una curva con esos tres puntos. Realmente hacer estos dos puntos más fue un capricho. Solamente con este punto y con este punto se puede graficar excelentemente una curva. Ahora, para obtener el punto de operación no basta con hacer una curva, tenemos que obtener la recta, y la intersección de la recta con esta curva nos va a dar el punto de operación. Vamos a hacerlo. Tenemos que partir de aquí a acá, de aquí a acá. O sea, voltaje entre la gate y la source, GS, es una variable que queremos conocer. Va a ser igual, por definición, al voltaje de la gate menos el voltaje de la source. Ahora, ¿quién es el voltaje de la gate? Estamos de aquí a tierra, o sea, el voltaje de esta resistencia. ¿Cómo calculamos el voltaje de esta resistencia? Con un divisor de voltaje. El voltaje de la gate va a ser igual. Queremos saber el voltaje en esta resistencia. Pues ponemos el valor de la resistencia, donde queremos conocer el voltaje, multiplicado por todo el voltaje que recibe, dividido sobre el camino de resistencias por el que pasa esa fuente de voltaje. 10, esta y esta. Están en serie, entonces es una suma. 73.6 kilos más 18.4 kilos. Haciendo esta suma, multiplicando y todo, me daría 2 volts. Eso es el valor de mi voltaje en la gate. Vamos a ponerlo acá. Menos, ¿cuál es el voltaje en la source? Pues el voltaje en la source es la resistencia que existe en la source por la corriente en la source. Nosotros sabemos que la corriente de la source es la misma corriente que el drenaje, que la drain. Si es la misma, entonces sería de este modo. Y RS lo sustituye por su valor, que es de 1K. 1K, y esta de acá, sería mi recta. Hace un momento tenía acá mi curva y esta es mi recta. Aquí tenemos ID, que es la que nos interesa, y BGS, que es la que nos interesa. Tienen que ser estas variables porque queremos graficar esto en este plano, con estas variables. Ahora vamos, así como una recta, vamos a darle valores para poderla graficar. Si ID vale 0, si esto vale 0, BGS vale 2. Ya tendría este punto de acá. BGS vale 0,
vamos a ver qué pasa. Si BGS es igual a 0, pasa que va a ser igual, pasa sumando, quedaría como 2 entre 1K, o sea, 2 miliamperes. Si BGS vale 0, la corriente en el drenaje vale 2 miliamperes. 0, 1, 2, acá. Muy bien, ya tengo mis dos puntos, ahora no me queda más que agarrar una regla y prolongar. Se puede observar que con base en el bosquejo de gráfica que hice, el punto Q es este de acá, y más o menos se encuentra podríamos decir en menos 1, podríamos decir en menos 0.8, Q es menos, vamos a tomarlo como menos 1, siendo más menos 1 en BGS, y en ID vamos a ponerle 1, 2, 3, más o menos en 3 miliamperes. Si ustedes haciéndolo con su cuaderno les da ligeramente diferente, un poquito antes, en 0.8, 0.7, 1.3, bueno, no, 1.3, no, 1.3, estamos para allá, pues significa que están bien, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo de una manera que no es tan exacta, pero obtengo estos valores que son aproximadamente buenos. ¿Qué significa esto? Finalmente que BGS es menos 1 volt y que ID va a ser igual a 3 miliamperes. Recuerden que esto es en el punto de operación y todos estos pues ya están con base en este punto de operación. Teniendo esto, todo lo demás es bien sencillo, vamos a calcularlo. Entonces tengo estos valores que he obtenido hasta el momento, me falta calcular todas estas corrientes. Esto es bien fácil, si se fijan por observación, esta corriente, o sea, la corriente que hay en la source, es la misma corriente que hay en la drain, que es la misma corriente que hay en el emisor, que es la misma corriente que hay en el colector. Y como yo ya obtuve la corriente de la drain, pues todas estas valen 3 miliamperes. Siguiente, yo ya obtuve BG, que es el voltaje de la gate, lo calculamos con un divisor de voltaje en esta resistencia, y ya obtuve BGS. Por definición, BGS es voltaje de la gate menos el voltaje de la source, espejo voltaje de la source, lo paso acá sumando, y entonces me quedaría que esto es BG, voltaje de la source es BG menos BGS. BG menos BGS. Recuerden que es menos y el valor de BGS es negativo, entonces el voltaje de la source me daría 3 volts. Ya tengo uno más. Ahora yo puedo obtener la corriente de base. Sabemos que la corriente del emisor es beta veces la corriente de la base. Por lo tanto, puedo despejar la corriente de la base, que va a ser igual a la corriente del emisor, o sea, a 3 miliamperes dividido sobre el valor de beta, que es 150. 20 microamperes, ya tenemos un nuevo valor. Podemos calcular este voltaje, que va a ser el voltaje de la base. De esta manera, el voltaje de la base va a ser igual al camino de los 10 menos el voltaje que hay en esta resistencia. El voltaje que va a haber en esta resistencia, por ley de Ohm, es resistencia por corriente, o sea, 300 kilos por el valor de la corriente, que esta es la corriente de base, o sea, por 20 microamperes. ¿Por qué? Porque a este potencial le quito este y me va a dar de aquí hasta tierra. El voltaje de la base, recuerden, es de aquí hasta tierra. Base de 4 volts. Teniendo mi voltaje de base, yo sé que el voltaje base emisor de un transistor TBJ es de 0.7, o sea, la caída que hay de aquí a acá
el gasto de voltaje es de 0.7. Por lo tanto, voltaje base emisor, por definición es voltaje de la base, menos el voltaje del emisor. Espejo, voltaje del emisor va a ser igual al voltaje de la base menos voltaje base emisor. Voltaje de la base es 4, voltaje base emisor es 0.7 por definición, porque es un TVJ. 4 menos 0.7 me daría 3.3 volts. Eso sería lo que vale el voltaje del emisor. De un modo puedo calcular el voltaje que hay en el colector, ¿sí? De aquí a tierra, pues va a ser voltaje del colector, va a ser lo que hay desde el inicio en la fuente, que son 10, pasa para acá y aquí cae un potencial menos el voltaje de esta resistencia, que lo calculo con ley de Ohm, resistencia por corriente. Para este caso es la corriente del colector, que es 3 mA, 6.1 volts. Eso sería mi voltaje del colector, que es de este punto hasta tierra. El voltaje de la drain es el mismo voltaje que hay en el emisor, porque es el mismo punto de aquí a tierra, es lo mismo. Entonces el voltaje del emisor es el voltaje de la drain. Voltaje colector-emisor, por definición es el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Volts, lo agrego. Drain source es el voltaje de drain menos el voltaje de source. Voltaje de drain es 3.3. Voltaje de source 3. 3.3 menos 3, 0.3 volts. De este modo estaríamos terminando este ejercicio. Obtuvimos todos los valores. Como verán, es bastante sencillo. Realmente lo que más nos costó trabajo fue obtener el punto de operación, pero sabemos que con la ecuación de Shockley y con la ecuación de la recta que se obtiene analizando el voltaje entre la gate y la source, con esta podemos obtener una recta, hacer gráficas, como hemos aprendido hace mucho, donde intersecten la curva y la recta. Ese va a ser el punto de operación. Muy bien, pues una manera de comprobar nuestros resultados sería aplicando, por ejemplo, ley de conservación de voltaje. Quiere decir, vamos a analizar, nada más a modo de comprobación, vamos a analizar el camino que de aquí a acá hasta llegar a tierra. Se debe de conservar el voltaje. De este modo tenemos aquí 10 volts, cae aquí, menos el voltaje que hay en la resistencia de 1.3K, luego pasa por acá, menos el voltaje que hay entre colector y emisor, pasa por acá, menos el voltaje que cae de la drain source, menos el voltaje en esta resistencia de 1K. Y esto nos debe dar igual a 0, porque debemos de conservarlo, ¿no? De equilibrio, energía. 10 menos 1.3 por ley de Ohm por la corriente. La corriente la tenía acá, la borré, es de 3 mA, menos el voltaje colector-emisor, 2.8, menos el voltaje drain source, drain source 0.3, menos el voltaje en la de 1K, que es 1K, por la corriente de la source, que es la misma corriente de drain, o sea, por 3 milis, y esto me debe dar igual con 0. De modo, metiendo en la calculadora, recuerden que kilos con milis se cancelan, me quedaría 10 menos 10, c igual a 0, este me daría 0, 0 igual a 0. Por lo tanto, si elegimos, yo elegí este camino de acá, ustedes pueden probar eligiendo a lo mejor este camino de acá, 10 menos el voltaje que hay aquí, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje drain source, menos el voltaje de la de 1K, igual a 0. O este de acá, 10 menos el voltaje que hay en este de acá, menos el voltaje gate source, menos el voltaje en la de 1K, igual a 0.
Y de ese modo vamos jugando, vamos probando y vamos comprobando nuestros resultados. Ya vimos que estamos bien. Los invito a realizar este ejercicio nuevamente. Háganlo solitos, adelántenle y les tienen que dar estos resultados. Es muy útil que nosotros cuando estemos estudiando este tipo de temas hagamos los ejercicios para que no quede solamente en un video, sino que quede en conocimiento. Nuevamente, gracias por ver y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.